Hola, ¿qué tal? Cinéfilos, cinéfilas, soy Reyes. Vamos a hablar de la película de ciencia ficción del año 56, La invasión de los ladrones de cuerpos. Y me gustaría empezar diciendo que en los años 50 hubo un boom de películas de ciencia ficción. Tenemos Ultimátum a la Tierra, El planeta prohibido, El enigma de otro mundo, La guerra de los mundos, La Tierra contra los platillos volantes, en fin, hay un sinfín de películas de ciencia ficción, hay una especie de boom, quizás sea debido a la Guerra Fría, a que no hace mucho que estalló la bomba atómica en Hiroshima, y uno de los detonantes, sin duda, también es la emisión radiofónica que emite Orson Welles en los años 40, donde, bueno, lo que está es representando la historia de la Guerra de los Mundos, y muchas personas en Estados Unidos creen que realmente están siendo invadidas por alienígenas, ¿no? Es por ello que utilizan la voz en off de Orson Welles, lo contratan, hablan con él, para que aparezca en el tráiler de la película. Así que el tráiler de La invasión de los ladrones de cuerpos tiene una voz en off que aparece en un momento dado, bueno, pues es Orson Welles. A cursed, dreadful, malevolent thing was happening to those he loved. This isn't just an ordinary body, is it? I never saw one like it. It looks unused. De todas estas películas que os comentaba anteriormente, probablemente, o no probablemente, sin lugar a dudas, la que mejor ha sobrellevado el paso de los años ha sido La invasión de los ladrones de cuerpos. Se ha convertido en una película de culto, se ha convertido en un clásico también de cine de ciencia ficción, y como muestra, pues ha sido elegida, por ejemplo, por el canal de CBS de Estados Unidos, el canal de televisión, como una de las mejores 10 películas de todos los tiempos de ciencia ficción. Hablemos del guión. El guión parte de uno de los relatos serializados de la revista Collier's. La revista Collier's es una revista famosa en su momento, en la que participaron escritores, pues, muy afamados. Por ejemplo, tenemos a Scott Fitzgerald, o tenemos a Ray Bradbury, tenemos también a Kurt Vonnegut, o tenemos, por supuesto, a Roald Dahl, sí, el de Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, pues aquí tenemos al escritor, o el escritor de esa historia es Jack Finney, que, en sus palabras, esta película no era más que fruto de una pesadilla nocturna. El director de la cinta es Don Siegel, que es uno de los maestros de Clint Eastwood, como así él mismo lo reconoció cuando recogió el Oscar a la mejor película por Sin Perdón. Agradeció a Don Siegel y a Sergio Leone haber trabajado con ellos. Y hace poquito me compré este libro, Meditaciones de cine, de Tarantino, lo recomiendo, es divertido, es muy lúdico, está escrito de una manera muy campechana, casi parece, en lugar de lenguaje escrito, lenguaje hablado, así es como es Tarantino. Y bueno, él nos habla de una anécdota, nos dice que cuando habló con Leone sobre Clint Eastwood, parece ser que Leone no respetaba mucho el trabajo, o no tenía una gran sintonía con Clint Eastwood, ¿no? Le importaba un pimiento, vaya. No es el caso de Clint Eastwood y Don Siegel, que parece que la relación fluía en dos direcciones de manera positiva, ¿no? Bueno, también me gustaría mencionar que Don Siegel nunca hizo películas de ciencia ficción. En realidad, esta es la única de ciencia ficción, y es que Don Siegel, donde realmente destaca, aunque La invasión de los ladrones de cuerpos realmente es una gran película, como he dicho, pero donde realmente destaca y le gusta trabajar es en el género negro, ¿vale? Entonces, en esta película, Don Siegel también saca la chistera con los trucos del cine negro, sus trucos. Por ejemplo, pasillos estrechos, ángulos ladeados, sombras silueteadas por las farolas en la noche, o planos cortos de caras sudorosas. Todo eso pertenece al género negro, y es algo que lleva Don Siegel a esta película de ciencia ficción. Hablemos de los actores. El actor principal es Kevin McCarthy, que encarna al Dr. Miles en la película, y primero lo vamos a ver con muy mal aspecto, unas greñas, el pelo sucio, la cara sucia, muy cansado, deteriorado, hecho polvo, y a partir de ahí lo que va a hacer es hacer un flashback, ¿vale? Va a volver al pasado, y entonces vamos a ver al Dr. Miles impoluto,
un hombre en el que todos confían, un hombre que parece muy juicioso, equilibrado. Ese es un poco el talante que tiene el personaje, y desde luego no podemos obviar que Kevin McCarthy lo lleva a cabo de manera magistral. Doctor, will you tell these fools I'm not crazy? Make them listen to me before it's too late! Listen to me. Please, listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! La coprotagonista de la película es Dana Wynter, y hay que contar que, como anécdota, en realidad el papel estaba pensado, o primero se le ofreció a Vera Miles, pero Vera Miles ya tenía un contrato con Alfred Hitchcock, de modo que podemos decir que las dos actrices salieron ganando. Dana Wynter hizo su primer papel, y a partir de aquí, bueno, pues trabajó en otras películas, está bastante bien también en esta, aunque no al nivel quizás de Kevin McCarthy, porque es su primera vez, también es comprensible. Y Vera Miles participó en Psicosis, la que es probablemente una de las obras cumbres del suspense, de terror, y bueno, en fin, de cualquier tipo de género, porque Psicosis es la hostia. Otro dato curioso es que en la película aparece Sam Peckinpah, que es el revisor, el que revisa las calderas, el butanero. Y es que, bueno, parece que no estaba pasando por un buen momento económico, el bueno de Sam, y entonces Don Siegel le hizo el favor de aparecer en la película. Además, se dice que participó también activamente en el guión, aunque lo cierto es que no está acreditado en los créditos finales. Más adelante, curiosamente, estos dos directores, en la década de los finales de los 60, principios de los 70, se convirtieron dos de los directores más taquilleros haciendo películas de cine negro. Tenemos, además, películas con una carga de violencia grande, y algunas de ellas bastante polémicas. Tenemos Grupo Salvaje, o Perros de Paja, de Sam Peckinpah, o tenemos Harry el Sucio, que fue una película tildada de fascista en su momento, o Obsesión Mortal, donde también tenemos como protagonista a Clint Eastwood. Con respecto al tema de la película, confluyen dos teorías. Una, por un lado, dice que es propaganda anticomunista. Otra dice que en realidad es propaganda, pero contra el macartismo. Ya sabéis que el general McCarthy era, pues, un político que empezó a perseguir a todos aquellos directores, actores, guionistas, especialmente. Había muchos guionistas y actores de izquierdas. Realmente no ha cambiado mucho Hollywood, porque a pesar de que la industria es muy capitalista, es una industria básicamente para hacer dinero, pues la mayor parte de gente que trabaja en ella es de izquierdas, y eso es lo que pasaba también. Entonces, algunos dijeron, bueno, pues esta película en realidad de lo que trata es del macartismo, ¿no?, de cómo quieren que todos pensemos igual. Y otros, que estaban en el otro espectro político, decían, no, esta es una película anticomunista, ¿no?, porque al final todas las personas acaban pensando igual. En la película es como, está en contra del individualismo, de la originalidad, de las emociones, de lo que nos hace auténticos, ¿no? Independientemente de dónde nos encontremos políticamente, lo cierto es que si nos vamos a los extremos estamos en el mismo lugar. Si lo que estamos haciendo es rechazando el individualismo, si lo que estamos haciendo es seguir un dogma a rajatabla, y todo aquel que salga de ese dogma está en contra de nosotros, estamos hablando obviamente de lo mismo. Así que tanto comunistas en alguna vertiente de la ideología, y macartistas, que son personas que no aceptan otras maneras de pensar, pues representan básicamente la misma mierda. Hay que decir que el guionista de la película, Michael Mainwaring, y el productor Walter Wonger, en realidad eran hombres de izquierdas, y para ellos representaba ese conformismo que suponía el macartismo, esa persecución que estaban sufriendo, pues, todos los trabajadores de la industria, trabajadores intelectuales, ¿no?, que tenían, pues, una ideología en contra del sistema americano en ese momento. Además, el nombre de Daniel Mainwaring es un seudónimo bajo el que se oculta Jeffrey Holmes, que es un escritor, un guionista, que fue encausado por el siniestro comité anticomunista de McCarthy. Entonces, todo este bagaje hay que incluirlo, obviamente, en el visualizado de la película. Para que veáis que la película todavía está vigente y es moderna y es creíble, pues os traigo una prueba fehaciente de ello, y es que de esta película se han hecho
3 remakes, ¿vale? Tenemos un remake 10 años más tarde, 20 años, perdón, que es La invasión de los ultracuerpos. En 1976, ¿vale?, tenemos esta película, en la cual hay un dato muy interesante, y es que hay un transeúnte que se pasea por los coches, alarmando a la gente, diciéndoles que corren peligro, haciendo sabedores a esos conductores de que, bueno, su vida está en peligro. Pues resulta que esta persona que está haciendo eso es Kevin McCarthy, sí, el actor original de La invasión de los ladrones de cuerpos. Entonces, ¿qué pasa aquí realmente? Se ha especulado sobre ello. ¿Es un homenaje al actor y a la película? ¿O es el Dr. Miles que todavía continúa alarmando a la gente de que estamos en peligro? Stop and listen to me! Listen to me! They're not human! Can't you see? Everyone! They're here already! You're next! En 1993 tenemos otro remake, en este caso llevado a cabo por el polémico director Abel Ferrara, Secuestradores de cuerpos, y finalmente en 2007, en 2007, tenemos la película La invasión, protagonizada por Daniel Craig y Nicole Kidman. La película tiene un ritmo frenético, probablemente el ritmo es una de sus mayores virtudes, es un ritmo dinámico y ágil. La película van sucediendo los hechos de manera armoniosa, ¿no? Están todas las escenas concatenadas de un modo equilibrado, y no sobra nada del metraje de una película que tampoco es muy larga, no llega a los 90 minutos. Y todo esto fue posible en 23 días con un presupuesto de apenas unos $380.000, un presupuesto de película de serie B, de los cuales 15.000 fueron destinados a efectos especiales, ya que Don Siegel, que como ya he dicho, en realidad no es un director de películas de ciencia ficción, pues prefirió invertir el dinero en actores y actrices que fueran creíbles, aunque, bueno, tuviera que evitar pagar dinero o dedicar una partida más cuantiosa a los efectos especiales. En cualquier caso, es una película de culto, es un clásico de la ciencia ficción, es una película que supera al libro de Jack Finney, porque en realidad el libro de Jack Finney, pues nadie lo conoce, y la película, dentro del mundo de la ciencia ficción, es más que conocida. Acabamos diciendo que una vez terminada la película, resulta que los estudios no estaban contentos con el final. Vaya, qué cosa más rara, ¿verdad? Nunca ha sucedido esto en la historia del cine. Bueno, pues querían cambiarla, y entonces el productor Walter Wonger y Daniel Manwaring, el guionista, se reúnen y dicen: mira, antes de que destrocen la película, vamos a hacer nosotros un final alternativo. Y lo que hacen es llamar a Kevin McCarthy, graban un epílogo y un prólogo, es decir, la escena del flashback no estaba incluida, donde aparece el Dr. Miles muy agitado, muy nervioso, muy cansado, y luego el final, hay un final, porque realmente el final originario está en la película, luego se añade un poquito más, pero es bastante lúgubre, oscuro, deprimente. Por eso el estudio, y más, estamos hablando de los años 50, no quería ese final. Pero hay que decir que el final no es del todo malo, es decir, el final es ambiguo, lo cual siempre es bueno para un final, ¿no? Terminar una película con un final en el que puedes hacer varias lecturas, pues es cojonudo, vaya, es cojonudo, ¿no? Ya quisieran muchos. Así que, bueno, finalmente pudieron arreglar ese desaguisado en el que se habían metido, y, amigos, amigas, tenéis que verla, ¿vale? Si no la habéis visto todavía, la veis, y luego dejáis aquí un comentario diciendo: Reyes, es una película genial, es una película absolutamente indescriptible, es maravillosa, es única, ¿no? Bueno, yo creo que es una gran película, es una película que ha envejecido muy bien, pero que obviamente hay que ponerla en su contexto. Y es una película que abre muchos caminos, muchas posibilidades, y que aporta su gran grano de arena, en este caso, podríamos decir, para que el cine de ciencia ficción siga evolucionando. Nos vemos la semana que viene, que tengáis un gran día, tarde, noche, lo que sea. Hasta la semana que viene.